Hola, mi querida familia, mis hermanos, mis hermanas, a quienes amo mucho. Antes de que se pregunten por qué tengo gorro, es que tengo el pelo demasiado largo y feo. Entonces, para que no sufran todo el video, me puse un gorro. Y bienvenidos a la tercera parte de nuestro estudio bíblico a la carta a los Filipenses. Antes de comenzar cualquier cosa, recordarte que puedas pausar el video, que puedas tener un momento para orar, que traigas tu lápiz y algo para anotar. Y bueno, que por supuesto tenga un momento para dedicarle este tiempo al Señor, porque eh, no puedo ser yo el que vaya a enseñarte en este momento, sino que tiene que ser el Espíritu Santo. Comencemos este tercer estudio haciendo un breve repaso para refrescar un poco la memoria de lo que fue el estudio anterior. Eh, ya veníamos diciendo bastante que Filipenses es una carta que escribió Pablo durante su encarcelamiento en Roma, ¿no es cierto? Entre los años 60 y 62. Y le escribe a sus amigos, a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que también esta es una carta de amistad con carácter exhortativo, ¿ya? Donde el contenido de la carta es el contenido de una carta de exhortación, pero la forma externa de la carta es de una carta de amistad, ¿no es cierto? Y las cartas de amistad también habíamos conversado que tienen un patrón definido, ¿ya? Las cartas de amistad del mundo grecorromano. Y bueno, esta carta a los filipenses no es una excepción. El estudio pasado estuvimos viendo lo que vendría siendo los saludos iniciales típicos de las cartas de amistad, aunque por supuesto con un toque paulino ahí donde Pablo habla harto sobre el Evangelio, introduce el Evangelio a cada rato, ¿no es cierto? También veíamos cómo Pablo introducía elementos que iban a ser vistos a lo largo de la carta, ¿no es cierto? Anticipando eh, contenido interesante de la carta. Y bueno, también en el estudio pasado pudimos darnos cuenta cuál es el tema principal de la carta a los filipenses, ¿ya? Este tercer punto, que en realidad es el más importante, es el Evangelio. Este es el tema principal de la carta, el Evangelio. Vimos que el progreso del Evangelio era la preocupación principal de Pablo. El progreso del Evangelio, habíamos dicho, tanto en la ciudad de Filipos como en la vida de los cristianos, en el sentido de el progreso del Evangelio siendo predicado en la ciudad de Filipos y el progreso del Evangelio perfeccionando la vida de los cristianos en Filipos. Eh, en el estudio pasado ya empezamos a ver un poco el corazón de Pablo, ya un corazón deseoso de que sus amigos sigan creciendo en la fe, ¿no es cierto? Y, por supuesto, si tienen buena memoria, hablábamos de que Pablo agradecía a Dios porque los filipenses habían estado luchando por el progreso del Evangelio a pesar de las situaciones difíciles que ellos estaban viviendo, ¿no es cierto? Comenzamos entonces la parte 3, los asuntos de Pablo, reflexiones sobre el encarcelamiento. Como pueden ver por el título, aquí Pablo reflexionará sobre su encarcelamiento, ¿no es cierto? Pero en esta porción donde va a hablar sobre su situación, no va a hablar, como ya habíamos dicho, no va a hablar temas triviales, ¿no es cierto? Sino que va a aprovechar esta oportunidad para enseñar, para exhortar a sus amigos. Y en esta oportunidad, como también hemos dicho, va a exhortar usando el ejemplo, va a enseñar usando su ejemplo. Es interesante que sí, va a reflexionar sobre su encarcelamiento, va a hablar sobre él, pero nos vamos a dar cuenta que no hará tanto hincapié, atención, en lo que le pasa, en lo que está viviendo, ¿ya? En lo que le sucede, sino que en lo que va a hacer hincapié es en transmitir su forma de ver lo que le sucede, ¿ya? ¿Se entiende? Lo voy a repetir. No hace tanto hincapié en lo que le sucede, sino en su forma de ver lo que le sucede. Va a ser súper interesante su forma de ver el encarcelamiento. No escribe esta carta como para desahogarse o algo parecido, sino que esta parte está escrita para el beneficio de los filipenses, porque les quiere enseñar algo mediante su forma de ver el sufrimiento que está viviendo. Súper interesante.
Dividiremos esta porción, esta parte la vamos a dividir en dos. Al principio, los versículos del 12 al 18. Bueno, cuando dice 18a significa que es la mitad del versículo. En realidad, digamos que el versículo 18 lo vamos a dividir en dos partes, digámoslo así. Entonces, de los versículos 12 al 18a, Pablo va a hablar sobre su presente, sobre las cosas que está viviendo ahora, en ese momento, pero luego va a cambiar el lenguaje, va a cambiar el sentido de sus oraciones y va a hablar sobre su futuro, sobre lo que él espera, sobre lo que le gustaría que pasara, pero hay un cambio ahí. Primero habla del presente, de su presente, y luego hablará de su futuro. Hasta el versículo 26 del capítulo 1. ¿Ya? Partamos al tiro con el presente de Pablo, versículos 12 al 18. Quiero que sepáis, hermano mío, que las cosas que me han sucedido, la cárcel, todo eso, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo comienza informando que su encarcelamiento, ¿ya?, ha servido para lograr lo que los filipenses deberían desear, el progreso del Evangelio. Y bueno, como nosotros dijimos que el progreso del Evangelio puede tomar dos formas: progresar en las calles, o progresar en la ciudad, en el sentido de ser predicado, o progresar en la vida de los filipenses, como que a lo largo de esta parte eh, va a tomar principalmente el sentido el primer sentido, de ser anunciado, de que sea conocido en las calles. Bien, esta palabra que está en color naranjo, más bien en griego es una sola palabra que se dice malon o malón, no sé. Y significa mucho en el sentido de que es lo opuesto a malo, ¿ya? No lo opuesto a poco, sino lo opuesto a malo. Algunos sugieren que Pablo aquí dice que ha ocurrido lo contrario a lo que esperaban. Y tiene sentido porque la cárcel, los azotes, los juicios, burlas, golpes, no sé, han servido para el progreso del Evangelio. Muchos habrían pensado que esto significaría dolor y pena, pero al contrario, ha servido para el progreso del Evangelio, para su avance. Entonces es clara cuál es la preocupación de Pablo aquí. Él quiere que no estén preocupados por él, ya que sus circunstancias, en vez de ser un impedimento para el Evangelio, han servido para su progreso. Siguiente versículo. Versículos. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Yo, chiquillo, no quiero que pensemos que Pablo dice: ¿saben qué? Toda mi situación ha servido para el progreso del Evangelio. Así triste, que en verdad le duele, así. Yo creo que Pablo no tenía ni una cara larga, ni frustración en los ojos, porque en el versículo 18, ya donde va a cambiar de hablar del presente a hablar del futuro, para rematar, deja claro que todo esto que ha pasado, que el progreso, que el Evangelio ha progresado en medio de su cárcel, todo eso, a él le produce gozo. A Pablo lo deja contento, lo deja feliz. Pablo no estaba amargado, Pablo estaba lleno de gozo. Y ahora podemos leer cómo le hacía también feliz que su cárcel ha servido para que la mayoría de los hermanos cobre ánimo y se atrevan mucho más a hablar la palabra sin temor. Y también, por supuesto, aquí podemos leer cómo le hacía feliz que su cárcel era una oportunidad para contar lo bueno que era Jesús a todo este pretorio, a todos los demás, dice. Le hacía tan feliz ver cómo la gente recibía al Señor. Atención, porque también
cuando ya estemos terminando la carta, el versículo 22 del capítulo 4 dice: todos los santos saludan, y especialmente los de la casa del César. O sea, su prisión ha servido para tantas cosas, incluso para que los de la casa del César conozcan a Jesús, ¿ya? Avanzaba el evangelio, avanzaba a lo loco. Bueno, y su gozo también, él le alegra que esto suceda. Examinemos como corresponde detenidamente estos versículos. No los quiero pasar porque hay cosas muy interesantes. La palabra subrayada en naranjo, patentes, faneros, significa notorio o claro para todo, algo evidente, ¿ya? Y cuando esta palabra se junta con la frase en Cristo, o sea, cuando Pablo está diciendo que sus prisiones se han hecho patentes, se han hecho notorias en Cristo, lo que querrá decir es que en realidad todos se enteraban de que él estaba preso, estaba en prisión, por su fe en Cristo. Y no por ser un criminal, por supuesto. Yo creo que Pablo lo que menos quería era que pensaran que él estaba por ser un asesino o algo así, sino que todos notaban, o todo, para todos era claro, que él estaba preso por su fe en Cristo, por estar en Cristo. Cosa que para Pablo, por supuesto, era una oportunidad para evangelizar, ¿no es cierto? Pero evangelizar ¿a quiénes? ¿A quiénes era notorio que él, bueno, estaba en prisión por su fe en Cristo? Y lo anota aquí precisamente al pretorio. Sus prisiones se han hecho notorias en Cristo a todo el pretorio. Y pretorio, que en griego es praetorion, originalmente es una palabra que se usaba para designar la tienda del general, la tienda del pretor, o a la central del campamento también. Pero con el tiempo pasó a designar el palacio del gobernador, como podemos leer en Marcos 15 y en Hechos 23. Pero en el primer siglo, en este periodo, se usaba frecuentemente para referirse a la guardia pretoriana, ¿ya? La guardia pretoriana, que pueden ver aquí en esta imagen, es la tropa de élite del mismísimo emperador, del mismísimo César, ubicadas en Roma. ¿Ya? La guardia pretoriana está ubicada en Roma. Y bueno, si Pablo está encarcelado en Roma, como que esta parece una teoría aceptable, que aquí se esté refiriendo a la guardia personal del César. Yo leí que Pablo debía estar bajo custodia las 24 horas del día, ¿ya? Y que los guardias hacían turnos de 4 horas. Yo no sé si será verdad, pero lo leí en un comentario de algún estudioso. Entonces, es probable que Pablo haya tenido contacto con muchos, si no es que con todos los guardias. De tal manera que toda la guardia pretoriana llegó a saber que Pablo estaba preso por su fe en el Kyrios, ¿ah? Por su fe en el Sóter Jesucristo. Toda la guardia del César. Y no solo la guardia del César, sino que, como podemos leer ahora, también sus prisiones se han hecho patentes a todos los demás. Seguramente aquí se está refiriendo a los que lo visitaban, no sé, por los que lo venían a ver, los soldados que lo venían a ver, qué sé yo, o los que simplemente oían sobre él en la calle o en los palacios. Quizás aquí también se está refiriendo a otras personas de cargo imperiales, no sé, pues, jueces, qué sé yo, o quizá, como leíamos en el versículo 22 del capítulo 4, quizá hasta la casa del César, quizá hasta el César, por supuesto. Voy a leer una frase aquí de un hermano que dice: para el mundo y especialmente para los ciudadanos de una colonia romana, César podía ser el Señor. Pero para Pablo y para los creyentes en Filipos, Jesús era el único Señor. Y su señorío sobre el César ya se está haciendo notar porque el Evangelio se ha introducido en la vida política romana. Y chiquillo, bueno, como a modo de aplicación, toda la iglesia del Señor Jesucristo hoy está viviendo algo muy similar a lo que vivió Pablo en su día, po. Llevamos ya más de un mes de cuarentena,
Y yo creo que si hay alguien que nos entiende, es Pablo, porque estuvo más de 2 años confinado ahí en cuarentena en esta prisión, po. Él no tenía ni Zoom, no tenía WhatsApp, no podía comunicarse con sus amigos como lo podemos hacer nosotros, ¿no es cierto? Imagínate a Pablo ahí teniendo el ferviente deseo de ver a sus amigos en Filipo, pero no poder porque no existía Zoom, po. Como que yo creo que lo que esperaba era que lo vinieran a visitar o que le enviaran una carta, era su única forma de comunicarse. Pero en una situación tan difícil como la que él estaba viviendo en la cárcel, Pablo aprovecha cada oportunidad que tenía para contarle bueno, al pretorio, a los guardias, a quien sea, para contar lo maravilloso que es conocer a Dios. Ya sabemos lo que hizo Pablo en la cárcel, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú en la cuarentena? Sé que puede ser dura la cuarentena, pero por favor, chiquillos, hagamos el intento, hagamos el intento. Hagamos el intento de honrar a Dios tratando de hablarle a quienes nos rodean sobre Jesús. Tu amigo quizás tiene familiares en tu casa que no conocen al Señor. Entonces, yo creo que puedes aprovechar esta oportunidad, esta cuarentena, para pasar tiempo con ellos. Puedes aprovechar para a lo mejor que te puedan conocer un poco más, que puedan ver lo especial que tú eres, tu forma de ser, lo especial que es en Cristo. He pensado también que quizá Dios ha permitido esta oportunidad de cuarentena y de pasar tiempo con la familia para que quizá pueda haber reconciliación en la familia, en el sentido de que tú puedas perdonar a los que te han hecho daño o que puedas pedirles perdón también quizá a los que has dañado, po, para que haya una reconciliación en la familia, en la casa. Eh, yo creo que en este tiempo en la familia tenemos que hablar de Cristo con nuestras palabras, pero también con nuestro amor. Y quizás no solo a nuestros familiares, quizás a nuestros vecinos también esta es una oportunidad para eh, también anunciar a Cristo a nuestros vecinos, en el caso de que, por supuesto, uno pueda tener contacto con ellos, ¿no es cierto? Puede ser un tiempo en el que nosotros podemos demostrar lo mucho que nos importan, que los amamos, ¿no es cierto? Personalmente, este es el desafío que me he propuesto. Es duro, es difícil para mí, pero es mi oración que mis vecinos, los que están allá, los que están aquí y allá, puedan saber quién es el Señor y puedan saber que yo les quiero y les amo y quiero que conozcan a mi Salvador. Pablo tuvo el valor para hablarle de Jesús a la guardia pretoriana. ¿Tendremos nosotros el valor de hablarle de Jesús a nuestros vecinos? Pablo confió en Dios y llegó a anunciar el Evangelio a la familia del César. ¿Tendremos nosotros la fe para hablarle a nuestra familia? Ánimo, hermano mío, ánimo, hermano mío. Dios te fortalecerá, fortaleció a Pablo y nos fortalecerá a nosotros en esta cuarentena. Pero la situación presente de Pablo no ha servido solo para que entre los guardias y entre los palacios de Roma sea conocido el Evangelio, sino que sus prisiones también han servido para que la mayoría de los hermanos y hermanas cobren ánimo en el Señor con sus prisiones. Y ahora se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hay otra frase aquí que no la anoté en el PPT, pero la voy a leer. Aunque sin duda Pablo preferiría estar libre para poder evangelizar, reconoce que Dios ha utilizado su confinamiento para motivar a otros. Estamos ante alguien para el cual el Evangelio es más grande que su propio papel en divulgarlo. ¿Mm? ¿Qué podemos rescatar de este versículo? Un par de cositas, varias cosas en realidad. La palabra cobrando ánimo vuelve a ser en griego una sola palabra, peizo, y significa persuadir. En el tiempo perfecto, como es en este caso, tiene la matiz de estar convencido o estar seguro de algo, ¿ya? Entonces lo que tenemos aquí es algo increíble, amigo. Algo totalmente, como leíamos en los versículos anteriores, distinto a lo que cualquiera se esperaría o pensaría. Porque los hermanos y las hermanas allá en Roma, ¿no es cierto? Porque estamos hablando, bueno,
La mayoría de los hermanos seguramente habla de su hermano en Roma, por supuesto. La mayoría de los hermanos y hermanas han ganado confianza en el Señor gracias a las prisiones de Pablo. Y ahora tienen más valor para predicar el Evangelio. La palabra sin temor vuelve a ser ahora en griego una sola palabra, afobos o afobos, que es un compuesto entre phobos, ¿cachai? Afobia, sin fobia, sin temor, con valor. Entonces podemos leer que los hermanos han recibido la confianza necesaria para anunciar el Evangelio a sus familiares y vecinos, no sé, sin ninguna clase de temor, aun sabiendo que podían, por supuesto, caer presos como Pablo. Pero es interesante que dice que han cobrado ánimo en el Señor. Una frase común, como podemos ver, en Cristo, en el Señor, ¿ya? Y esta frase nos muestra que no es la cárcel, sencillamente la cárcel, lo que ha producido esta confianza, sino que la frase en el Señor es la que indica de dónde proviene esta confianza. Y la confianza proviene del Señor. La confianza está en el Señor. Él ha producido esta confianza en los hermanos. La cárcel tan solo ha sido un instrumento que Dios ha usado para que ellos reciban esta confianza de parte de Dios. Y bueno, si nos fijamos en la primera parte, dice que la mayoría de los hermanos, esto es, no es triste, pero significa que sencillamente no toda la comunidad cristiana cobró esta confianza, ¿ya? Dice que la mayoría, pero lamentablemente no todos. Pero en realidad espero que todos nosotros cobremos ánimo en el Señor, ¿ya? Espero que tú puedas confiar en el Señor en este tiempo, espero que tú puedas ser valiente, que podamos ver a Pablo y ver que en realidad él estaba viviendo una situación muy parecida a la nuestra y que no tengamos miedo de anunciar el Evangelio, porque si Dios lo fortaleció a él, fortaleció a los filipenses, Él nos va a fortalecer también a ti y a mí, a nosotros. No tengamos miedo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. A pesar del gozo que le produce a Pablo que sus prisiones han servido para el progreso del Evangelio, esto no ha significado que este progreso haya estado exento de algunas cosas que no son tan buenas, unas cosas son un poco tensas. Y en este versículo 15 lo podemos leer. Dice que algunos dentro de este grupo de valientes predicadores, claro, porque se está refiriendo ahora a esta gran mayoría que ha cobrado ánimo para predicar. Entonces, dentro de esta gran mayoría, de este grupo de valientes hombres y mujeres, encontramos al parecer algunos hombres o mujeres que predican a Cristo por envidia y contienda. Y bueno, parece que aquí en realidad se está refiriendo a una envidia y rivalidad hacia Pablo, ¿sí? Es lo que entienden la mayoría de los comentaristas que he podido leer. Quizá estas personas han visto una oportunidad para sobresalir, o quizá, no sé, pues ahora que el gran predicador está encarcelado, ahora es mi momento de brillar, no lo sé, no lo sé. Pero habían otros, gracias al Señor, que eran sinceros y de buena voluntad, que eran buenos, sinceros en su predicación, ¿no es cierto? Hermanos que entendían que el encarcelamiento del gran apóstol Pablo no podía detener el progreso del Evangelio. ¿Ah? En la carta a los romanos menciona a algunos colaboradores de Pablo, ¿ya? En el capítulo 16, en el último capítulo. Dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí. ¿Ah? Saluda también a la iglesia en su casa, saluda a Epaneto, amigo mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. En fin, tú puedes leerlo. Y quizá estas personas, colaboradores en Roma, fieles, que les llama amigos, quizá estas son las personas que han mantenido una motivación sincera para predicar el Evangelio. Pero, por otro lado, la otra parte de este grupo de valientes predicadores, los envidiosos,
son los que en realidad están en serios problemas. Porque la envidia es una cosa seria, muchachos. Es mencionada en Romanos 1:29, como aquí podemos leer, como una de las muchas obras de la carne practicadas por quienes no tienen en cuenta a Dios, practicadas por quienes no creen en Dios. Entonces, chiquillo, nuestro corazón tiene que desechar la envidia. A veces yo sé que puede ser difícil, pero tenemos que luchar contra esta obra de la carne, ¿no es cierto? Dejar la envidia, porque si vamos a anunciar a Jesús con nuestra palabra, con nuestra forma de ser, con nuestro amor, tenemos que hacerlo con humildad y con un corazón sincero. La envidia no es buena para tu corazón, ¿ya? Hay que luchar contra eso. Es peligrosa. ¿Mm? Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Algunos enseñan que los adversarios de esta carta, los que nosotros habíamos dicho que era el Imperio Romano, algunos dicen que estos adversarios en realidad no son no es el Imperio Romano, sino que son estas personas que anuncian a Cristo por contención, ¿ya? Tratando de afligir a Pablo. Estos son los enemigos, bueno, para algunos estudiosos. Y yo creo que esto es imposible, chiquillos, porque estas personas a las que se refiere Pablo tienen que ver con su situación que él está viviendo en Roma. Son personas que viven en Roma, que están en la comunidad junto a los romanos, y no en Filipo. Y acordémonos que los adversarios están tanto en Filipos como en Roma. Y además, por supuesto, son miembros de la comunidad cristiana. Y como leíamos en el versículo 28 del capítulo 1, en la introducción, decía ahí que estos adversarios se oponen al Evangelio, se oponen a Cristo. Y estas personas no se oponen a Cristo, sino que lo predican, pero con intenciones nada que ver, por supuesto. Entonces, en estos versículos 16 y 17, Pablo describe un poco más a estos valientes predicadores, tanto a los unos como a los otros. Cuenta que los unos, los envidiosos, anuncian a Cristo no sinceramente, sino que intentan, bueno, sobresalir y al mismo tiempo que intentan hacer sufrir a Pablo, dice, intentando añadir aflicción a mis prisiones. Es obvio, por supuesto, que lo intentan, pero no es lo que consiguen, ¿no es cierto? Piensan que pueden afligir a Pablo, pero nos podemos dar cuenta, en especial en el versículo 18, súper interesante, que ya falta súper poco, ya en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Vamos a ver que en realidad él está gozoso y que no pueden estos hombres afligirlo ni un poquito. Y, por otro lado, los otros están aquí, los que son sinceros y, como dice, predican a Cristo por amor. Y bueno, amor, lo vimos en el estudio pasado, en este caso es amor ágape. También se podría entender que lo hacen por amor no solo a Cristo, sino que por amor a Pablo, eh, y por supuesto, en realidad por amor a los que no conocen a nuestro hermoso Salvador. Es interesante que Pablo dice que estos predicadores sinceros apoyan el Evangelio y a Pablo porque saben, tienen bien claro, que Pablo ha sido puesto para la defensa del Evangelio. La NTV y también esta que ustedes pueden ver, la Biblia de las Américas, LBLA, por ejemplo, traducen sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Pablo y sus colaboradores fieles, sinceros, entienden que Pablo está en la cárcel por un designio divino, un designio de Dios. Ha sido puesto allí por Dios para la defensa del Evangelio. En Hechos 23 se relata como Pablo ya está bajo custodia, camino a esta prisión, en este contexto. Y ahí defiende su causa y defiende el Evangelio ante las autoridades judías, ante el Sanedrín. Y tras terminar esta defensa, Lucas escribe en el versículo 11 del capítulo 23, a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, amigo, porque como has testificado fielmente de mí
fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Literalmente estuvo dentro de la soberanía de Dios que Pablo estuviera confinado más de 2 años en su prisión para la defensa del Evangelio, para el anuncio del Evangelio. Y estoy seguro que esta cuarentena, chiquillo, también ha sido permitida por él, en su soberana voluntad y sabiduría, para que nosotros también podamos hacer algo. ¿Ah? Dios tiene un propósito para con todos nosotros en esta cuarentena. Jamás creamos que Dios nos abandonó o que Él nos envió esto para castigarnos, sino que Él ha permitido esta situación difícil por una muy buena razón. Quizá Él quiere que nosotros crezcamos, que el evangelio progrese en mí y en ti, que amemos más al Señor. Y como conversamos en el estudio pasado, quizá quieres que hablemos a Dios, a quienes nos rodean, a nuestros vecinos, a nuestras familias, o a ambos, por supuesto. Sin duda yo creo que tiene un propósito con toda esta cuarentena, con todo lo que estamos viviendo, ¿ya? Él nos ha escogido para que le sirvamos en este tiempo. Te ha escogido a ti y me escogió a mí. La palabra aquí defensa es interesante porque dice, ya, que Pablo ha sido designado para la defensa del Evangelio, y defensa significa, bueno, en griego se dice apología, que por supuesto significa apologética en español, la defensa del Evangelio. También se mencionó en el estudio anterior, pero lo pasé de largo, en el versículo 7, cuando decía, a ver, un momentín, cuando decía, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa del Evangelio. Y también lo dijo en el 1.7, pero no lo dije, porque nos quedó muy larga la estudio pasado. Y son las únicas veces en las que se menciona en la carta la palabra apologética. Por eso dije que en este estudio no conversaríamos tanto sobre este tema, ya recordándolo los tres ejes en los cuales nos vamos a basar como grupo contracorriente. Era Cristo, el Evangelio y la apologética. Entonces ya después de esta oportunidad no se va a conversar mucho más sobre la defensa del Evangelio. Ya para como concluir o cerrar esta parte, hay que decir que Pablo tuvo que presentar defensa de lo que creía a los guardias, a los gobernadores, quizá a filósofos, no sé, porque lo iban a ver, o a jueces, y por supuesto quizá hasta la familia del César, hasta el César. Dios tenía un hermoso plan para Pablo, un hermoso plan. Y no quiero que nos angustiemos porque el Señor también tiene un hermoso plan para nosotros, igual de hermoso, ¿ah? Que consiste en que lo anunciemos, en que quienes nos rodean puedan conocer lo hermoso que es Jesús. 18a. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por envidia, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Llegamos al fin, al 18. Este es un clímax que yo creo que dejó loco a todos los filipenses. Porque uno podría pensar que Pablo terminaría de otra manera la mención que hace sobre estos adversarios, po. ¿Ya? Dice, no sé, po, la verdad algunos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros lo hacen por amor. ¿Sabéis qué? Me caen súper bien los que lo hacen por amor, y sabéis que los que lo hacen por mentira me tienen chato, no me afligen nada porque yo soy choro, pero esto, ¿sabéis qué? Mándenlo ustedes, hermano, mándenlo a la punta del cerro, pero no dice nada de eso. Dice, ¿saben qué? Me importa un pepino que traten de sobresalir, que traten de humillarme mientras estoy en la cárcel. ¿Saben por qué? No me importa. Porque lo que ustedes hacen, envidiosos, incluso me hace feliz. Me llena de gozo. ¿Por qué? Porque o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Los envidiosos creían que podían producirle alguna aflicción a Pablo, pero estaban equivocados. No lo pueden afligir, sino que al contrario lo llenan de gozo. No lo pudieron afligir, lo llenaron de gozo.
Ellos tienen en mente el encarcelamiento de Pablo, pero él tiene en mente el Evangelio. Él tiene en mente a Cristo. Como ustedes saben, esta es su verdadera preocupación, ¿no es cierto? El Evangelio. No está preocupado por su difícil situación presente, sino que Pablo quiere que sus amigos sepan que su difícil situación presente ha producido que él esté gozoso. Su difícil situación ha producido que el Evangelio progrese. Y por eso está gozoso, po. A esto me refería cuando dije que Pablo quería transmitir su forma de ver lo que le sucede. ¿Ah? ¿Se acuerdan al principio? Él quiere transmitir esta forma especial de ver el sufrimiento, de ver lo que le pasa. Y aquí escribí un parafraseo. Todo lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del Evangelio. He predicado a quienes me rodean y los hermanos acá en Roma predican sin temor el Evangelio. Bueno, la verdad algunos lo hacen por envidia, pero otros lo hacen con sinceridad. Sea cualquiera el caso, chiquillo, amigo en Filipo, Cristo ha anunciado y por eso estoy muy contento, porque Cristo ha anunciado. Porque por supuesto no tenemos que pensar que Pablo está feliz por estar en la cárcel, ¿no es cierto? No está feliz, no está gozoso por estar encarcelado. De hecho, en los versículos que vamos a leer después, el 20, 21, 22, va a quedar súper claro que Pablo tiene pura gana de salir. Pero aquí tenemos que entender que él se goza porque Jesús es anunciado. Aquí se goza porque el Evangelio progresa en las calles de Filipos. Cristo, muchachos, es la principal fuente del gozo de Pablo. Si él pusiera, no sé, pues su gozo lo pusiera, la fuente de su gozo lo pusiera en el dinero, por ejemplo, en su situación económica, él no estaría feliz. O si él pusiera la fuente de su gozo en su casa, estar en su casa tampoco. O incluso si la pusiera en estar con sus amigos, tampoco él estaría gozoso, porque no está con sus amigos. Él a lo mejor dice mucho, que los ama mucho y que quiere estar con ellos. Sí, él se goza por estar con ellos, pero la fuente de su gozo no está allí. La fuente de su gozo está en Jesús, en Cristo. Y perdónenme si es lo que he estado repitiendo, si lo he estado repitiendo mucho. Sí o no que ya dijimos que la principal preocupación de Pablo es Cristo y su Evangelio. ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede al que pone en primer lugar en su vida, pone a Cristo? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Qué le pasa al que su principal preocupación es Cristo y su Evangelio? Tiene frente a él, tiene a su disposición, tiene ahí delante de él una vida llena de gozo. ¿Ya? No digo que tenga delante de él una vida llena de sin sufrimiento, ¿ya? O una vida sin cárcel, no tendría sentido. Pero sí tiene delante de él una vida llena de gozo en medio de cualquier sufrimiento. Así que muchacho, tú amigo o amiga que me está escuchando, decidamos poner en primer lugar a Cristo y a su Evangelio. Y pasamos así al futuro de Pablo. Como ya dije al principio, aquí los tiempos verbales desde este punto en adelante van a cambiar, ¿ya? Antes hablaba en presente, pero ahora pasará a hablar en tiempo futuro, no sé, pues, gozaré, yo seré, yo quedaré. Lingüísticamente cambia eh, el tiempo verbal, ¿no es cierto? Los tiempos verbales. Leamos el 18b, el final del 18. Y me gozaré aún, me seguiré gozando, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Comienza diciendo que se seguirá gozando, ¿ya? Está gozoso ahora, porque Cristo está siendo anunciado, pero dice que Él se seguirá gozando en el futuro también. ¿Por qué se seguirá gozando? Porque sabe que por la oración de sus amigos, ahí estamos leyendo, leamos, porque por la oración de sus amigos y la suministración del Espíritu de Jesucristo, por parte de Dios, todo este asunto resultará en su liberación.
La palabra liberación en griego es sotería, ¿ya? La palabra como que se parece al título que usurpó el César, ¿no es cierto? Que por supuesto le pertenece a nuestro Señor Jesús. Soter, el Soter. Soter significa salvador y sotería significa salvación. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionados, vino a ser el Señor autor de eterna sotería, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ya? Significa salvación. Aunque también sotería a veces toma el sentido en el Antiguo Testamento, en especial el Antiguo Testamento en griego, toma sentido de salud o bienestar. En general, bienestar en general. Por ejemplo, en Hechos 27 dice, por tanto, os ruego que comáis por vuestra sotería. Os ruego que comáis por vuestra salud. Son los dos sentidos que son más frecuentes en el Nuevo Testamento y bueno, en el Antiguo Testamento en griego. Pero lo difícil está en que sotería nunca se usa en el Nuevo Testamento para hablar de liberación de la cárcel, ¿ya? Entonces, ¿cómo deberíamos traducir la palabra sotería? La primera opción es que literalmente este sea una excepción y en este caso la palabra sotería aquí significa literalmente ser liberado de la cárcel. Cosa que tampoco en realidad debería ser rara porque en los versículos que van a venir adelante va a dejar claro Pablo que tiene pura ganas de salir. Otra opción es que algunos creen que podría estar hablando de su esperanza futura, ¿ya? Puse esperanza, ¿cómo puse? Salvación escatológica, pero me refiero a su salvación final, ¿no es cierto? A su encuentro con Cristo. En este caso estaría diciendo, no importa lo que suceda, muchachos, al final hallaré la salvación de todos modos. Pero también puede aquí estar tomando el sentido de bienestar en general, ¿ya? Dirá Pablo algo así como, ¿saben que estoy y estaré agradecido? Porque aunque ahora estoy encarcelado, sé que al final todo resultará en mi bienestar. Y creo que esta tercera opción es la más correcta en esta oportunidad. Y, por supuesto, para que me crean, vamos a leer los siguientes versículos, el siguiente versículo, para que no crean que me estoy inventando lo que les digo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Examinemos el versículo antes de que yo les pueda decir por qué la tercera opción de sotería puede ser la más correcta. Confianza en griego, parresía, significa un discurso público atrevido. ¿Ya? Un discurso que se da con valor, con seguridad, con confianza, incluso con rudeza, así con choreza, como se dice por allí. Pablo entonces dice que él tiene un anhelo y una esperanza, como una convicción plena sobre su juicio, que en su juicio no solamente no va a ser avergonzado, ¿ya? Sino que de forma pública, valientemente ahí va a anunciar a Cristo y él va a ser exaltado de todas formas. Ya sea que Pablo sea puesto en libertad o sea sentenciado a muerte. A eso se refiere esa frase, o por vida o por muerte. Ya sea que Pablo sea liberado o sea hecho mártir, Cristo va a ser glorificado. ¿Ah? Como podemos ver, todo tiene que ver con el Señor. Todo su gozo, ya su gozo, tiene que ver con el Señor. Y con que su nombre sea conocido, con que su nombre sea predicado. Por eso yo no creo que Él diga que está gozoso o estará gozoso porque va a ser puesto en libertad. Porque Él bien sabe en realidad que puede ser que no quede en libertad. Po. Lo que este versículo está diciendo y lo que nos muestra es que Pablo seguirá estando gozoso en el futuro porque aunque está encarcelado, sabe que al final todo resultará en su sotería. Al final todo resultará en su bienestar. Él va a anunciar a Cristo con valor en el juicio y después del juicio, sea que él sea puesto en libertad o sea sentenciado a muerte, Cristo será glorificado, sí o sí. Este es su bienestar.
Por eso dice que al final todo resultará en su bienestar, porque este es su bienestar, esto es lo que lo hace, lo alegra, esto es lo que lo hace sentir bien, que Cristo sea glorificado, ¿ya? Que Cristo sea glorificado. Todo tiene que ver con Cristo, todo tiene que ver con Cristo. Entonces, a modo de resumen, Pablo ha dicho que él está gozoso porque su situación ha servido para el progreso del Evangelio. Y dice que él seguirá estando gozoso en el futuro porque sí o sí, Cristo va a ser glorificado. Entonces, como podemos ver, todo su gozo tiene que ver con Cristo. ¿Ah? Toda su situación tiene que ver con Cristo. Y así pasamos al versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al fin llegamos a este versículo, al fin llegamos aquí al remate. En griego es muy poético lo que dice. Se dice de una forma muy poética, tosen Christos, to apothanein kerdos. Pero aquí no necesitamos nada de griego para entender este versículo, sino que necesitamos el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Él debe en este momento abrir nuestro entendimiento para entender lo que Pablo está transmitiendo. Pablo nos ha dicho que él está gozoso en su presente porque Cristo está siendo anunciado. Y después dice que en el futuro Él se seguirá gozando porque Cristo será glorificado. Súper sencilla su argumentación. Pero ahora, con este versículo, lleva esta argumentación a un nivel demasiado personal. Con este versículo nos explica por qué incluso el progreso del Evangelio es su principal prioridad. Nos va a explicar por qué Él está tan gozoso por el progreso del Evangelio. Porque el vivir es Cristo. Pablo dice, porque mi vida es Cristo. Por esto estoy tan gozoso de que Cristo sea anunciado, de que Cristo sea glorificado, porque Cristo es mi vida. Para mí el vivir es Cristo. Voy a compartirles algo, pero antes de decir, nos hemos dado cuenta que todo ha tenido que ver con glorificar a Cristo, con el gozo de Pablo, y relacionado a esto, he estado leyendo a un autor del siglo XVIII que se llama Jonathan Edwards, que quizás le mostraré ahí la cara en la pantalla. Y este hombre tiene un libro que se llama El fin por el cual Dios creó el mundo. Y aquí explica la razón por la cual nosotros estamos aquí, la razón por la cual el hombre está aquí. Y lo que él enseña es que el hombre fue creado para glorificar a Dios, ¿ya? Pero al mismo tiempo el hombre fue creado para disfrutar de Dios. Son dos cosas, él dice. Glorificar a Dios y disfrutar de Él, gozarse en Él. Pero dice que no son cosas separadas, sino que es una sola cosa. Una sola cosa que funciona como, como una sola cosa, vaya, porque, no sé, po, él dice que cuando le glorificamos, Él nos da ese gozo que nos hace tan feliz. Y cuando nos gozamos en Él se siente glorificado. Entonces es algo mutuo, algo que encaja así como un engranaje, así que trabaja junto. No se puede separar. El gozo y glorificar a Dios. Y yo creo que a él no se le ocurrió, ¿ya? A él no se le ocurrió, a Jonathan Edwards no se le ocurrió esto. Porque aquí podemos ver cómo Pablo vivía esta realidad. Pablo vivía para la gloria de Dios. Pablo vivía para que su nombre fuera glorificado, para que su nombre fuera conocido, para que sus amigos crecieran. ¿Ah? Y al mismo tiempo Dios le daba este gozo que aún en medio de una cárcel él estaba gozoso. Quiero leerle dos versículos. Uno está en Gálatas 2:20, versión NTV. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hay otro, 2 Corintios 5:15, dice, Jesús por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió y resucitó por nosotros, por ti y por mí, para que ya no vivamos para nosotros, para que ya no digamos, para mí el vivir soy yo, o para mí el vivir es mi matrimonio, o para mí el vivir es mi trabajo.
sino para que ahora digamos, para mí el vivir es Cristo. Mi vida gira en torno a Cristo. Mi vida gira en torno a que Él sea glorificado. Mi vida gira en torno a disfrutar haciendo eso. ¿Ah? Yo creo que la única manera en la que de verdad vamos a ser felices es cumpliendo nuestro propósito, ¿ah? De vivir para Cristo, de luchar por su evangelio, de buscarlo en las mañanas, de disfrutar de su presencia. Solo así vamos a ser verdaderamente felices, viviendo para Cristo. Amigo, dilo, créelo, y si es difícil, ¿por qué es difícil? Uno a lo mejor lo puede decir, pero llevarlo a la práctica, si es necesario que tú le pidas al Señor, ayúdame, yo quiero vivir para Cristo. El Padre lo va a permitir, ¿ah? Pero es algo que tú tienes que decidir, vivir para Cristo. Y luego dice, y el morir es ganancia, ¿ya? Él reconoce, dado que Cristo es la máxima y única pasión en su vida, que Él sale ganando, sea cual sea el caso, ¿ya? Sea que lo liberen o lo ejecuten, para Él es ganancia, e incluso la muerte. Cristo es quien proporciona razones para no temer a la muerte. Porque es detrás de esta puerta de la muerte, ¿ah? Donde Pablo podrá al fin encontrarse con su amigo, ¿ah? Con su rey, con su Dios, con Jesucristo. Al fin podrá conocerlo plenamente. Al fin podrá abrazar a su Salvador y Señor, por quien vivió su vida. Pero sí algo que eh, hay que decir es que algunos sostienen que aquí Pablo está considerando su suicidio, ¿ya? De, no sé, dado que la muerte es ganancia, entonces Pablo, tienes la libertad de quitarte la vida para que al fin aparezca Cristo y desaparezcan tus problemas. Pero esto no tiene sentido porque ya hemos mencionado que Pablo enseña que conocer a Cristo implica muchas veces estar dispuesto a sufrir por Él. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando leíamos que dice que sufrir por la causa de Cristo es un regalo de Dios, es un charis, es una gracia de Dios? ¿Se acuerdan? Entonces Pablo acá no dice que morir es ganancia en un sentido escapista, ¿ya? No es que esté sufriendo en la cárcel y él dice yo quiero morir de una vez. No dice eso. No quiere escapar de su sufrimiento. El suicidio no es lo que Dios quiere para nosotros, muchachos. Incluso no tenemos permitido quitarle la vida a nadie, ni siquiera nuestra propia vida, porque ni siquiera nuestra vida nos pertenece a nosotros, mucho menos nosotros que estamos en Cristo y que le pertenecemos a Él. La afirmación morir es ganancia solo es válida cuando el vivir es Cristo, ¿ya? Decir el vivir es Cristo expresa un deseo de vivir para Él, ¿ya? La vida es buena, muchachos. Tengo que decir que la vida es buena, porque Cristo da sentido a la vida, Cristo hace que la vida sea algo alegre, ¿ah? Solo Él puede darnos el gozo, que muchas veces no encontramos en nada, ¿ah? Yo creo que Jesús es la salida para todos tus problemas, amigo. Considerar el suicidio no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que consideres la vida, ¿ah? La vida es buena en Cristo. Resumiendo todo lo que he dicho, yo sé que he dicho otras cosas, resumiendo estos pasajes, Pablo, su principal pasión es Cristo, ¿ya? Cristo lo llena de gozo. Encontró en él el verdadero gozo. Y por ende, él vive para la gloria de Dios. Él vive para que el Evangelio sea predicado, vive para que el Evangelio transforme las vidas de los filipenses, y yo creo que incluso vive para que el Evangelio siga transformando su vida. La mejor decisión que tomó Pablo fue esa, vivir para Cristo, y es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Vivir para Cristo. Perdón si me extendí mucho. Sigamos entonces con los versículos. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero
quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora en estos versículos Pablo va a continuar haciendo una reflexión personal. Ahora nos va a mostrar sus pensamientos y sus deseos. En estos versículos va a mostrar como, por decirlo así, la división que tiene entre sus deseos, ¿ya? Nos cuenta que aunque morir es ganancia, que lo dijo unas palabras antes, aunque morir es ganancia, si ser liberado y continuar viviendo significa seguir luchando por la obra, seguir luchando por el progreso del Evangelio, entonces no sabe qué escoger. La NTV dice, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, mi alegría, mi verdadera meta, lo cual sería muchísimo mejor para mí, pero por el bien de ustedes parece que es mejor que siga viviendo. La elección es estar con Cristo en el cielo o seguir sirviéndolo aquí en la tierra. Esa es la decisión, no es morir o vivir. Fueron sencillos esos versículos. Ahora en el 25 dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo en la fe. Cuando dice esto, confiando en esto, podemos ver la relación que tiene entre los versículos anteriores y los versículos de ahora. Con decir esto, se refiere a, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Lo que dijo en el versículo 24. ¿Ah? Confiando en que vivir es más necesario para el beneficio de ustedes, yo sé que voy a quedar. Sé que voy a permanecer entre ustedes, para su gozo y para vuestro provecho en la fe. La palabra provecho, en griego, prokoté, significa progreso. ¿Ah? Significa progreso. ¿Adivinen qué significa? Pues progreso. Entonces lo que estará diciendo Pablo, sé que quedaré para vuestro progreso en la fe. Para su progreso en la fe de Cristo, por supuesto, ¿no es cierto? Para su progreso en el Evangelio. Entonces, a pesar de que dejó claro que él saldría ganando si el veredicto de su juicio no fuera favorable en el caso de que muriera, de todas maneras, Pablo personalmente cree que va a continuar viviendo para que el Evangelio siga progresando en la vida de los filipenses. Y ya para terminar esta sección, terminemos con el versículo último, 26, que justamente dice algo un poco extraño, ¿ya? Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. En griego, la palabra gloria que se usa aquí es kaugema, y se traduce, la traducción correcta es jactancia. Pero por supuesto también puede significar gloriarse o gozarse. Y es pensando en esta última palabra en que muchas traducciones traducen en gozarse. Por ejemplo, la Biblia textual, tercera edición, dice, a fin de que vuestra satisfacción en Jesús, el Mesías, abunde a causa mía, por mi presencia otra vez entre vosotros. La PDT, así tendrán mucha alegría en Jesucristo cuando nos volvamos a ver. Y no la anoté, pero aquí tengo la NBI que dice, así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo abundará por causa mía. ¿Ya? Yo creo que en esta oportunidad es bueno que utilicemos las versiones. Por cosa de tiempo no voy a explicar a través del griego el versículo, sino que nos vamos a apoyar en estas versiones para entender que Pablo no está diciendo que, que él quiere que los filipenses se gloríen en él. No, él dice que abunde vuestra gloria de mí en Cristo, ¿ya? Y bueno, nos podemos quedar con algunos de estos versículos, por ejemplo en la PDT. Así tendrán mucha alegría en Jesucristo cuando nos volvamos a ver, cuando vuelva a estar yo otra vez con ustedes. Ese es el sentido de este versículo. Aquí preparé una PPT que le puse resumiendo la reflexión sobre su encarcelamiento. Por un lado tenemos el presente, donde toda su situación presente servía para el progreso del Evangelio y esto lo llenaba de gozo. Pero luego su futuro, toda posible situación futura, glorificaría a Cristo. Y esto también lo llenaría de gozo cuando suceda. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Mm? Buen capítulo, buen capítulo. Voy a hacer un spoiler, así que spoiler alert.
Sáltalo hasta el minuto, no, mentira, no sé. Pablo va a salir de la cárcel, ¿sí? Él va a salir de la cárcel, se cree que volvió a ver a su amigo en Filipo un par de veces, incluso he leído. Él continuó con su ministerio, pero luego él es vuelto a ser encarcelado, ¿ya? En Roma, otra vez. Y es en este segundo encarcelamiento donde Pablo escribe, por ejemplo, en segunda de Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En este segundo encarcelamiento, donde finalmente Pablo es ejecutado y al fin cumple su sueño de encontrarse otra vez con el Señor. Pero no va a morir en esta oportunidad, él va a seguir viviendo. Ya vimos los saludos iniciales, en esta oportunidad vimos los asuntos de Pablo, y lo que corresponde en las cartas de amistad ahora es que Pablo hable un poco sobre los filipenses. En las cartas de amistad debería, no sé, pues decirle: ay, cuéntenme cómo está esto, cuéntenme cómo les va en esto, cómo ha estado la cosecha, no sé. Pero en esta carta inspirada por el Espíritu Santo, Pablo va a exhortarlos, ¿ya? En el siguiente estudio vamos a ver estos versículos. Vamos a terminar el capítulo 1 y vamos a comenzar el capítulo 2 hasta el versículo 18. Ya a manera de conclusión, muchachos, en esta parte de la carta, Pablo le tocaba, por decirlo así, contar un poco de su situación y no dudó en exhortar a sus amigos, ¿no es cierto? Eh, no hizo hincapié en lo que le sucedía, sino, ¿no es cierto?, en su forma de ver lo que le sucedía. Y, no sé, es esta forma de ver la vida lo que él quiere que aprendan los filipenses. Esta forma de ver la vida es la que quiere también que nosotros, el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos, ¿ya? Eh, Su situación presente, él vivía feliz porque vivía para Cristo, porque el Evangelio avanzaba. Y su futuro también se veía feliz, lleno de gozo, porque también en su futuro el vivir era Cristo, y en su futuro Cristo iba a ser glorificado. Esta forma de ver el sufrimiento, esta forma de ver la cárcel o incluso la cuarentena, esta forma de ver la vida es la que Pablo quiere, o bueno, es la que el Espíritu Santo quiere que tú y yo también tengamos. Nosotros debemos vivir para Cristo, muchachos. Es la mejor, no porque sea una obligación, sino que es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar. Este es el camino para una vida de gozo en el presente y en el futuro. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Y para terminar voy a leer el último versículo de la carta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que lo pasen bien, muchachos. Chao.